Buenos días, licenciado. En esta ocasión voy a socializar el tema que elegimos con mi compañera de trabajo, el cual se titula Edman, la rueda de emociones de Plutchik. Primero, debemos de entender qué son las emociones. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Es decir, que las emociones son todas aquellas sensaciones y sentimientos que poseemos todos los seres humanos cuando nos relacionamos con nuestros semejantes y con el medio en general. En segundo lugar, vamos a conocer el papel que desempeña Paul Ekman dentro de la temática. Él nace el 15 de febrero del año de 1934. Es un psicólogo pionero en el estudio de las emociones y su expresión facial. Ha sido considerado uno de los 100 psicólogos más destacados del siglo XX. Ekman asume una perspectiva evolutiva en el sentido que el desarrollo de los rasgos y estados del ser humano en el tiempo es fundamento de cada una de las investigaciones que este psicólogo ha realizado. Es decir, que el papel importante que juega Ekman dentro de nuestra temática es que él fue el psicólogo pionero en el estudio de las emociones. Clasificación de las emociones. Ekman desarrolló una lista de emociones básicas a partir de investigaciones transculturales en individuos destacados de una tribu de Papúa Nueva Guinea. Observó que los miembros de una cultura aislada de la Edad de Piedra son capaces de identificar con un alto grado de fiabilidad las expresiones emocionales. Esta información la obtuvo al observar las fotografías tomadas a personas de culturas con las que ellos no han estado familiarizados. También descubrió que eran capaces de adjudicar ciertas expresiones faciales a descripciones de situaciones específicas. La siguiente es la lista elaborada por Ekman en el año de 1972 de las emociones humanas: alegría, ira, miedo, asco, sorpresa y tristeza. Con esa información llegó a la conclusión de que algunas expresiones son básicas o biológicamente universales, pues son expresiones que todos los seres humanos realizamos. Sin embargo, en la década de los 90, Ekman amplió esta lista de emociones básicas e incluyó un rango más extenso de emociones positivas y negativas, dentro de las cuales tenemos alivio, bochorno, complacencia o contento, culpa, diversión, desprecio, entusiasmo, felicidad, ira o rabia, tristeza, orgullo o soberbia, placer sensorial, asco, satisfacción, sorpresa, vergüenza. Es importante recalcar que dentro de estas emociones no todas están codificadas en músculos faciales. En la segunda parte de la temática nos encontramos con la rueda de las emociones de Robert Plutchik. Él nace el 21 de octubre del año de 1927, fallece el 29 de abril del año 2006. Fue un profesor emérito del Colegio Seminario Pontificio Menor y profesor adjunto de la Universidad de Florida Sur. Fue un psicólogo norteamericano que desarrolló un modelo de las emociones basándose en la teoría psicoevolutiva de las emociones. Esta teoría defiende que el mapa emocional, tanto de los seres humanos como de los animales, ha ido evolucionando, con el objetivo de adaptarse al medio externo. Para Plutchik, las emociones no son buenas ni tampoco son malas en sí mismas, sino que todas son necesarias y presentan funciones concretas que promueven la supervivencia y la adaptación. ¿En qué consiste la rueda de las emociones? Tenemos aquí una imagen que representa la rueda de las emociones.
Pues es un recurso gráfico en forma de flor con 8 pétalos de diferentes colores. También existe el modelo cónico, que muestra e identifica las diferentes emociones y las relaciones que se establecen entre ellas. ¿Cómo funciona la rueda de las emociones? La teoría de la rueda de las emociones se basa en los criterios de tipología, antagonismo, intensidad. Como número 1 tenemos la tipología. Las emociones se dividen en las emociones básicas y las emociones secundarias. Las emociones básicas se sitúan en el núcleo central de todo el círculo, en la segunda circunferencia. Dentro de las emociones básicas se encuentra la emoción de alegría, confianza, miedo, sorpresa, tristeza, aversión, ira y anticipación. Las emociones secundarias son el resto de las emociones. Estas emociones también se pueden clasificar como emociones compuestas o secundarias. Como punto 2 tenemos antagonismo. Las emociones se encuentran situadas dependiendo de su grado de similitud y discrepancia. Aquellas más similares están cercanas y las más antagónicas están en situación de oposición. De esta manera se crean 4 ejes de oposición: alegría, tristeza, anticipación, sorpresa, asco, confianza, ira, miedo. Como número 3 tenemos la intensidad. Las emociones básicas presentan diferentes niveles de intensidad, lo que se ve reflejado en la fuerza de los colores de esta ruleta. Por ello, cuanto más cercana sea la emoción al núcleo, será de mayor intensidad y cuanto más lejana será menor. Por ejemplo, respecto al miedo, el terror es más intenso y el temor es menos. ¿Cómo se usa la rueda de las emociones? Para saber cómo trabajar la rueda de las emociones, es imprescindible entender la clasificación de las emociones y sus relaciones de acuerdo con Plutchik. Como se ha mencionado anteriormente, en esta rueda encontramos las 8 emociones básicas con mayor y menor intensidad. La combinación de estas da lugar a las llamadas emociones compuestas, que se componen por 2 emociones básicas. Estas emociones compuestas o secundarias se encuentran en la parte más externa del dibujo, en el área sin color, y forman parte de la primera diada emocional. La combinación de las emociones básicas da lugar a un total de 24 emociones compuestas, que Plutchik clasificó en 3 diadas diferentes, dando lugar a emociones menos frecuentes. En la diada primaria tenemos que alegría más confianza es igual a amor, miedo más sorpresa es igual a alarma, asco más ira es igual a desprecio. Y así tenemos otro tipo de combinaciones de emociones que tienen como resultado otra emoción. Diada secundaria. Alegría más miedo es igual que culpa. Asco más anticipación es igual a cinismo. Ira más tristeza es igual a envidia. Y de esta manera también podemos observar otros tipos de combinaciones de emociones que también provocan otra emoción. Diada terciaria. En ella encontramos que alegría más sorpresa es igual a deleite. Confianza más ira es igual a dominación. Sorpresa más ira es igual a indignación. Y asimismo aquí podemos observar otros tipos de emociones. ¿Para qué sirve la rueda de las emociones? La rueda de las emociones es un recurso sumamente valioso que puede ser útil para diferentes propósitos y diferentes áreas de la psicología, puesto que facilita la clasificación de las emociones de una manera relativamente sencilla y visual, simplificando un tema sumamente complejo. Posibilita la identificación de las emociones de forma más precisa y clara. Promueve la empatía y comprensión de las emociones ajenas. Otro punto importante que se puede resaltar es que las ruedas de las emociones ayudan en la expresión emocional, debido a que facilita la atención e identificación de las emociones propias.
Emociones básicas. Según la teoría psicológica de Edman, existen un total de 6 emociones básicas. Estas son sorpresa, asco, miedo, ira, alegría y tristeza. Estas emociones serían universales, presentes en todas las culturas. Sin embargo, Plutchik identifica un total de 8 emociones básicas. ¿Cuáles son las emociones básicas según Robert Plutchik? Alegría, miedo, tristeza, asco, ira, sorpresa, confianza y anticipación. Podemos concluir que Edman y Plutchik mantienen una relación, puesto que Plutchik toma las 6 emociones básicas de Edman y añade 2 más, y de esta manera crea la rueda de las emociones. Esta ha sido nuestra participación. Gracias por su atención prestada.